Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ¿por qué no? Bueno, este es mi tercer video dentro de lo que es mi canal, Zapanauta Común. Y bueno, eh, hoy quería hablar un poco estaba viendo algunos videos de cómo manejan técnicas discursivas, ¿no? Sobre todo en los programas de opinión, en los reportajes. Y hay toda una línea de periodistas, conductores, animadores, llámenle como quieran, que evidentemente utilizan técnicas para, para moldear, digamos, esas entrevistas, esos discursos, sobre todo cuando hacen debates o reportajes, y que son muy evidentes. Aunque nunca, no sé por qué nunca hablan de eso, no sé por qué cuando hacen un reportaje o cuando alguien es reporteado, no le recalcan eso a los conductores o a los periodistas. Entonces quería hablar un poco de eso, porque hace muchos años que vengo viendo eso y también observo que nadie lo resalta. Eh, Primero que nada hay que entender que un reportaje hoy por hoy, ¿no? Como están las cosas, por lo menos acá en la Argentina y deduzco que también en otras partes del mundo, eh, siempre hay una técnica para manipular el discurso, para sentar ideas, para dejar conceptos que por ahí son erróneos y se utilizan estos recursos, que son como unas trampas discursivas, digamos. Entonces yo lo entiendo de esta forma. En un enfrentamiento, es decir, dos personas o más frente a frente, eh, siempre hay una disputa. Es decir, que alguien quiere imponer su razón o su verdad con respecto al otro. No para que quede esa verdad o esa razón entre esas personas intervinientes en el debate, sino para los terceros, para los que ven el debate. Y de esa forma fijar una idea, un concepto o un ganador, si lo quieren ver de esa forma. Y me enerva mucho, me pone muy, ¿cómo decirlo? No incómodo, pero me genera una cierta bronca por decir cómo no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? O cómo nadie lo destaca. Entonces, yo veo esto primero con una base que tiene mucho que ver con lo que es el combate, ¿no? Y en un combate entre dos personas, eh, el triunfo de dicho combate está dado por el que usa mejor los recursos que tiene en tiempo y forma, ¿no? Lo que es ser eficiente y eficaz, 50 y 50. En mi opinión y en mi experiencia, esa es la forma de lograr el triunfo. Cuando vos usás tus recursos de la mejor forma, en el mejor momento, usando tu fisonomía, tu anatomía y tu capacidad, en todo caso intelectual. Entonces, yo siempre veo los reportajes y, por ejemplo, la técnica mayormente utilizada, una de ellas es preguntar y en la mitad de la respuesta de quien está siendo interrogado, hablar encima. O colocar dos o tres preguntas, de forma tal de que la otra persona nunca puede llegar a contestar o a desarrollar una idea. Y siempre queda latente en el aire la idea de que la razón, la verdad, la tiene aquel que pregunta constantemente encima, ¿no? Y muchas veces funciona, yo lo veo en los debates presidenciales, en los debates filosóficos, ¿no? Eh, Esto deja de funcionar cuando quien es interrogado maneja muy bien las técnicas del discurso. Uno lo ve
lee, por ejemplo, a Jordan Peterson, y el tipo es un capo. No solamente porque tiene bien claro lo que dice, lo que piensa y lo que va a decir, sino porque maneja muy bien estos tiempos. Tiene bien claro la intención de la otra persona de querer usar estas técnicas y las pone al descubierto. Otro es Agustín Laje. Podría nombrar a Iru Landucci. Voy a ser reiterativo, pero Guillermo Gut, Nicolás Márquez, Antonio Escotado, no sé, se me vienen muchos a la cabeza, pero con eso se alcanza. Hoy justamente estaba viendo un reportaje, entonces volvían a utilizar esta técnica. Y la otra es usar este recurso de decir, bueno, usted o vos dijiste esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, ¿por qué dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces? O es una, o son dos, o son tres, o son cuatro. No es 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Porque si no da la idea de verdad que eso es cierto, que fueron muchas veces lo que vos dijiste. Quizás vos solamente lo dijiste una. O cuando utilizan la frase la gente dice. La gente en la calle está enojada. Y yo le pregunto a esa persona, o le preguntaría, ¿a qué le llamas la gente? ¿Cuántos son la gente? ¿Cuántas personas conoce una persona? Normal, digamos, que no trabaje en los medios. ¿100? ¿50? ¿Y 50 personas son toda la gente? ¿100 personas son toda la gente? O dicen la calle está enojada. Y yo me pregunto, ¿con cuánta gente hablaste para decir que la calle está enojada? Una plaza, dos plazas, no son todo el pueblo. No son para nada todo el pueblo. 3 personas no son la gente. Cuando usan la frase dicen, ¿y cuántos son dicen? ¿Quiénes son los que dicen? ¿Una, dos, tres, cuatro, seis, 20? Entonces generan esta idea de que mucha gente realmente es la que dice, la que piensa. Y es falso. Porque si no deberían demostrar que son tantas personas como las que ellos dicen. Entonces me di cuenta que es un recurso que se utiliza constantemente y está tan usado que dan por sentado que está bien y que esa es la verdad. Y esa no es la verdad. Eso es una manipulación, es un recurso. Hace mucho leí una frase que decía, creo que lo dijo no me recuerdo si fue un secretario de Estado que se llamaba McMaranan, de Estados Unidos, y una vez le preguntaban eh, con respecto a los reportajes, cómo hacía él para encarar a los periodistas que le preguntaban. Y él dijo una frase que me quedó grabada, que fue, vos no tenés que responder lo que te preguntan, tenés que responder lo que a vos te hubiese gustado que te pregunten. Y me di cuenta que funciona, lo hacen. Entonces le preguntan, ¿usted mató a tal persona? Y como conocen los tiempos de la televisión o de los medios, por supuesto lo estiran, ¿no? Entonces empiezan, en lugar de decir sí o no, utilizan el recurso de estirarlo. Entonces dicen, por ejemplo, bueno, usted me pregunta si yo lo maté o no lo maté. Primero habría que aclarar que una pregunta de ese tipo, primero quizás sea desubicada, teniendo en cuenta y bla, 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 y ahí empiezan a estirar. Y nunca contestan sí o no. Siempre utilizan el recurso de meter muchas, muchas palabras, teniendo en cuenta que, nuevamente, estamos en una época donde las respuestas tienen que ser rápidas, breves, todo es lo inmediato, todo es ahora, ya. Y teniendo en cuenta eso, es que abusan de ese recurso. Y en definitiva, muchas veces un debate o un reportaje está 80% compuesto de lo que el reporteador o quien hace el reportaje dice y muy poquito, el resto, el 20, el 30% de lo que responde el reporteado. Y eso da una idea
de que uno de los dos tiene razón o que el otro no habló suficiente. Entonces esas cosas son las que yo observo en los medios y en quienes manejan los medios. Entonces me di cuenta que existen técnicas para eso. O la pregunta retórica, ¿no? Esta cosa de decir, responder una pregunta que no te hacen, pero que a vos te convendría que te hicieran. ¿No? Los políticos usan mucho eso, por ejemplo, cuando les dicen, usted no cumplió su promesa. Entonces el tipo, la tipa responden, eso es relativo, eso es relativo. Yo en todo caso intenté realizar todo aquello que en mí estaba. Y acá viene este recurso de la pregunta retórica. Usted me preguntará, ¿por qué no lo hiciste antes? Bueno, no lo hice antes. Ahora nadie le preguntó eso. Pero él utiliza esto, usted me preguntará, o está bien, la gente se preguntará, ¿por qué hizo? Y la gente no preguntó nada. Nadie preguntó nada. Esa persona dice que la gente preguntó, o que vos preguntaste, o se preguntarán, para meter una respuesta que lo favorezca. ¿Se entiende? Eso es una trampa, eso es un artilugio discursivo. Entonces, yo suelo ver reportajes de los años 60, más o menos, o 70, de blanco y negro, a intelectuales, a escritores, a políticos, y no existía ese tipo de recursos, no lo usaban tanto. ¿Por qué? Porque en esa época los tiempos en televisión eran mucho más laxos, había tiempo para explayarse. Entonces uno escuchaba realmente las ideas de quien exponía las ideas. Hoy todo es mucho más rápido y la gente se adaptó, pero usando estos recursos, ¿no? Haciendo una analogía con el combate, Bruce Lee, que fue además de un actor y un practicante de artes marciales, fue un gran filósofo. Y él siempre aconsejaba, en términos de combate, utilizar el recurso del ritmo quebrado. ¿Qué es el ritmo quebrado? Él, por ejemplo, decía que para entrenar ritmo quebrado había que correr, por ejemplo, hacer carreras cortas a máxima velocidad e intercalarlas con detenciones abruptas y cambiar la marcha. Y esto generaba en la mente y en el cuerpo una gimnasia que tenía como resultado, al momento del combate, brindarle al rival o a los rivales una sensación de no saber qué se va a hacer o no saber para dónde se va a salir. Y eso genera confusión. Y esa confusión es la que uno utiliza para meter la técnica. ¿Se entiende? Entonces, yo me di cuenta que discursivamente también se usa el ritmo quebrado. Esta cosa de plantearle a quien pregunta, en forma, sobre todo en forma irónica o en forma maliciosa, una discontinuidad del discurso, de modo tal que el otro no sepa para dónde uno va a salir o cuál va a ser la respuesta que uno va a dar, ser menos previsible, para que uno no sea tan fácil de leer en cuanto a movimientos, en cuanto a palabras, en cuanto a reacciones. Es muy difícil, pero si se entrena se logra. En términos de combate es muy efectivo, porque si yo siempre hago el mismo movimiento ante el mismo estímulo, estoy mostrando un patrón. Y quien pueda descular el patrón seguramente me va a acertar en el momento que decida. Ahora, si yo no muestro una técnica tan previsible, si no soy tan leíble, física, técnica o discursivamente, al otro se le resulta más difícil saber qué voy a hacer, qué voy a decir, para dónde voy a ir, qué recurso voy a utilizar. Y yo me di cuenta que las personas que quizás no conozcan el concepto de ritmo quebrado, no conozcan quién es Bruce Lee, no les interesen las artes marciales y no crean que las artes marciales tienen que ver con el discurso, igual lo hacen y les funciona. Y son las personas que mejor debaten, son las personas que son más difíciles de encajonar, de encerrar,
en una trampa discursiva. Y eso es lo que a mí me llama la atención y son las cosas que yo estudio. Por eso miro muchísimos reportajes, muchísimos debates de todos los tiempos, de todos los países, de diferentes culturas, para aprender y poder detectar este ritmo quebrado, esta técnica, este ser eficiente y eficaz en el momento justo, en el contexto justo, para que el golpe, entiéndase golpe no en materia física, sino el impacto en forma efectiva. Y entonces uno ve, por ejemplo, esos reportajes maliciosos en donde aquel que es atacado deja al otro con la boca abierta o sin palabras. ¿Por qué? Porque no vio venir el golpe, porque no esperaba esa respuesta, porque no esperaba ese ritmo quebrado. Quizás pensaba que el otro iba a responder según su manual cerebral le había enseñado, esta cosa estructurada. Yo siempre hago analogías con el combate porque tiene mucho que ver, en mi opinión tiene todo que ver. Funciona, y funciona en forma muy notoria. Yo admiro mucho a quienes son eficientes y eficaces en cuanto al discurso y en cuanto al combate, ¿no? Me gustan mucho las artes marciales, me gusta estudiar las artes marciales, porque entiendo que el arte marcial es el arte de la guerra. Y a mis alumnos, los más chicos hasta los más grandes, yo siempre les recomiendo que lean El arte de la guerra, de Sun Tzu, porque entiendo yo es el mejor libro en cuanto a estrategias para enfrentar, para establecer, para entender y para ser eficientes y eficaces dentro del conflicto. El conflicto armado y sobre todo el conflicto interno, recordando que nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿no? Nuestro conflicto interno entre lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer. Entonces, nada, yo siempre reflexiono sobre eso, ¿no? Sobre tratar de ser eficiente y eficaz, tratar de establecer el ritmo quebrado. ¿Para qué? Para hacer mejor nuestro discurso y poder enfrentar discusiones o ataques discursivos sin perder la calma, sin explotar, sin caer en la trampa de la provocación. ¿Es fácil? No. ¿Es simple? Sí. ¿Es efectivo? A full. Pero, como toda técnica, lleva entrenamiento. Hay que entrenar muchísimo. Si no se entrena, salvo que uno sea un prodigio, que los hay, eh, hace falta mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Por eso digo siempre que yo celebro las discusiones. Para mí las discusiones son un campo de entrenamiento, son un dojo discursivo. Entonces cuando uno practica el arte de la discusión, el arte del debate, no es diferente a entrenar con una katana o con un palo o incluso con cuchillos, ¿sí? Uno pensará, bueno, ¿qué tiene que ver una discusión con una pelea de cuchillos? Yo creo que mucho. La única diferencia es que en la pelea de cuchillos está el factor muerte, ¿no? Te podés morir desangrado. Y en un combate discursivo perdés quizás tu integridad moral, tu integridad ética, podés quedar expuesto como algo que realmente no sos o como algo que realmente no pensás. Pero que el combate, el enfrentamiento, genera heridas y está cargado de estrategias de ataque y de defensa, pienso que sí. Es mi opinión, ¿no? Obviamente. No soy experto en nada. Solamente soy experto en mí. Soy quien mejor me conoce. Así que bueno, nada, hoy pensaba eso, de el ritmo quebrado y las técnicas discursivas. Me fascina ver cómo en los programas o en los reportajes diferentes periodistas
a veces usan el recurso de acusarse a sí mismos de ingenuos, ¿no? O usan la palabra... A mí me da mucho miedo. A mí esto realmente no entiendo, no entiendo. Se ponen como en una postura infantil, ¿no? O se hacen los pobrecitos. O cambian el eje de la discusión para donde les conviene. Y eso me fascina. Me divierte porque digo, qué truchos que son. Pero bueno, por otro lado también veo que muchas veces en los medios de comunicación, en los reportajes, las personas que son atacadas o no lo ven o realmente no conocen la estrategia o no saben cómo rebatir la estrategia. Entonces le da lugar a las personas y eso sí me genera como una especie de impotencia. Si yo pudiera entrar al programa le diría, preguntale tal cosa o preguntale tal otra. O a veces se contradicen en una misma, en un mismo discurso, pero en poco tiempo, en pocas frases. Y no les rebaten eso, no les hacen notar eso. A veces en el fragor de la discusión se dejan llevar por esa trampa del temperamento que tiran, que es un cebo, y pierden la cordura, pierden el hilo. Entonces no están centrados y da la sensación, aunque así no sea, de que perdieron la discusión o de que no pudieron refutar o establecer su punto de opinión, su idea. Eh, Noté que pasa mucho esto en, bueno, ni hablar del mundo de la política partidaria, y sobre todo en temas polémicos, ¿no? El caso del terraplanismo, por ejemplo. Es increíble, ahí creo que es una de las, es uno de los doyos, por decirlo así, donde mejor se puede apreciar las técnicas que utilizan para difamar, para menoscabar a la otra persona, y cómo esas personas muchas veces permiten esto, o no demuestran una habilidad para contrarrestar el ataque, sea porque no tienen claros sus conceptos, sea porque no se sienten cómodos, o sea porque fueron víctimas de esas trampas y cayeron en la trampa discursiva. Eh, Así que nada, espero en algún momento cuando yo domine esto de la tecnología, aprender a... No, yo no sé cómo hacer cuando ponen pedacitos de programa. Suena estúpido lo que estoy diciendo, pero es así. Pedacitos de programa como para eso que dividen la pantalla y ponen un programa y pueden explicar eso, ¿no? Para ejemplificar, digo. Cuando pueda hacer eso, voy a poner programas puntuales, con periodistas puntuales, con conferencistas puntuales, para analizar ese tipo de cosas que ahora estoy diciendo acá en forma muy en el aire. Pero nada, quería simplemente hablar de eso. Y quizás a alguien le interese, quizás no le interese a nadie, quizás estos videos queden en el éter y nunca más nadie lo vea. Pero bueno, eh, siempre digo lo mismo, es mi opinión, es mi forma de ver y son mis visiones de las cosas. Así que nada, en definitiva, el concepto de ritmo quebrado, ¿no? Para mí es grosísimo y es eficiente y es eficaz. Así que será hasta la próxima y espero que a alguien le interese todo esto que estoy diciendo y algún día podamos expandirnos. Así que saludos para todos y será hasta el próximo video. Muchas, pero muchas gracias.